Continuando con las tablas de distribución de frecuencias, adicionalmente a lo que ya se vio con anterioridad, ahora vamos a ver medidas de dispersión. Es decir que adicional a la mediana, la media y la moda, que ya se vieron antes, vamos a ver también la varianza y la desviación típica como medidas de dispersión. Vamos a ver varias cositas, varios detalles, diferencias, aplicando a medidas de dispersión a población y a muestra. Pero primeramente veamos este ejemplo que por cierto ya está elaborado porque fue el que dejamos la última clase. Y nos dice, en un salón de clases de primer año de bachillerato se registra la estatura de una muestra. Tenemos acá ya una información clave. Vamos a trabajar con muestra de 20 estudiantes en centímetros, obteniéndose los siguientes resultados. Tenemos acá estatura en centímetros y la frecuencia. Esto es algo que siempre se nos da, lo demás lo calculamos. La frecuencia es el número de veces que se da un dato. Es decir que de 145 a 155 centímetros hay un estudiante que mide eso. Y de 155 a 165 centímetros hay 2 estudiantes que miden eso. Y así todos los demás, hasta llegar a un total de 20. 20 es la muestra, es el total de datos. Luego, el punto medio. Esto es nada más un recordatorio porque esto ya se ha visto. El punto medio es el límite inferior más el límite superior de cada intervalo clase dividido entre 2. Por ejemplo acá, 145 más 155, eso dividido entre 2 da 150. Y así cada uno. Es el punto medio. Posteriormente está frecuencia por punto medio. Es decir, que multiplicamos acá 1 por 150, 2 por 160 y así hasta llegar al último intervalo clase. En la siguiente columna nos piden punto medio menos la media. Es aquí donde juega un papel importante la media aritmética. Vamos a ver ya diferencias en eso cuando se trata de población y de muestra. Se suele usar para la población estas simbologías. Por ejemplo, para la media aritmética se usa una M letra griega que se llama mi. Para la mediana se usa me y para la moda mo, cuando hablamos de población. Cuando hablamos de muestra, la media aritmética es X barra. La mediana también es una X, pero vemos que acá arriba ya no tiene una barra, sino que tiene otro signo diferente. Igual pasa con la moda, siempre una X, pero lo que hay arriba siempre difiere. Podemos observar, para la población y para la muestra hay diferentes simbologías, más sin embargo, el cálculo de estas es igual, tratándose de datos agrupados. Entonces aquí, volviendo con el cuadro, vemos que acá ya tenemos punto medio menos la media y no estamos usando a mi, sino que X barra. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muestra. Si fuera que estamos trabajando con población, estuviéramos usando este signo. Y como repito, el cálculo de media, mediana y moda, tanto para población como para muestra, suele ser la misma tratándose de datos agrupados, pero los que sí cambian son la desviación típica o estándar y la varianza, que después la vamos a explicar con más detalle. Para obtener esta columna necesitamos la media aritmética. Sabemos que la media aritmética, ya sea para población o para muestra, siempre va a ser la sumatoria de frecuencia por punto medio
dividido entre el total de datos. Acá es 20. Es decir que siempre esto tenemos que tenerlo bien presente. Frecuencia por punto medio. Su total, la suma de todos sus datos. Eso nos va a ayudar a obtener la media aritmética dividido entre el total de datos. La media. Para la media, decimos media es igual sumatoria de la frecuencia por el punto medio dividido entre el total de datos. ¿Cuánto es la sumatoria de frecuencia por punto medio? Es 3440. ¿Quién es n? Es 20. Acá vamos a obtener el promedio. Eso da igual 3440 entre 20. Eso nos da un total de 172. ¿Y de qué estamos hablando? De estatura en centímetros. Estamos hablando de estatura. Vamos a dejar 172 centímetros como el promedio de estatura de estos chicos. Luego, teniendo esto, 172 lo vamos a usar para esto. Es decir, punto medio menos la media, punto medio menos 172. Y cuando decimos 150 menos 172 es menos 22. 160 menos 172 es menos 12. 170 menos 172 es menos 2. Y así, usando la media aritmética que acabamos de obtener. En la siguiente columna tenemos punto medio menos la media elevado al cuadrado. Todo, o sea, todo lo de la columna anterior elevado al cuadrado. Menos 22 por menos 22 da 484 y así cada uno de los demás. La última columna es esto mismo, solo que ahora multiplicado por la frecuencia. Es decir, 1 por 484, 484. 2 por 144, 288. 10 por 4, 40. Y así. Luego, ¿qué vamos a calcular ahora? Ya tenemos la media aritmética. Nos falta la mediana. Mediana, vamos a hacer esto, su simbología correcta. Y para la mediana tenemos acá otros detalles. La mediana acá. Sea que la mediana es para población o para muestra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo que tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un dato par, vamos a hacer n entre 2. Si es dato impar, va a ser n más 1 entre 2. ¿Y qué es eso del dato par o el dato impar? Esto, por ejemplo acá, 20 es un dato par, es un número par. Es decir que aquí, para este caso, vamos a aplicar esta. Si por ejemplo acá fuera 21, un dato impar, aplicaríamos esta y sería 21 más 1 entre 2. Pero por ser par, vamos a aplicar esa fórmula para poder encontrar el número que me va a llevar a buscar la mediana. Veamos. Tenemos mediana va a ser igual a, tenemos aquí, esto no sería directamente para encontrar la mediana, sino que nos va a ayudar a encontrarla. Y decimos n entre 2. ¿Quién es n? Es 20. 20 entre 2 es igual a 10. Ahora, con este 10 me voy a ir fácilmente a buscar la mediana, que sabemos que va a ser límite inferior más límite superior dividido entre 2. Igual como cuando hacemos la moda. Entonces, este 10, ¿qué voy a hacer con este 10? Me voy a ir nuevamente a la tabla de frecuencia y este 10,
¿Qué significa? Significa que la mediana de estos datos está entre el número 10 y el número 11. Es decir, la mitad de estos datos es 10, porque tenemos un total 20. Entre el dato 10 y el dato 11, ahí se parten dos partes iguales todos estos datos. ¿Y eso dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en la frecuencia. Aquí en la frecuencia vamos a ubicar el dato número 10 teniendo en cuenta cada una de las frecuencias. Vaya, por ejemplo acá. Del 1 al 2 tenemos 3 datos. De 3 para 10, 3 más 10 son 13. O sea que el dato número 10 está en este intervalo. Aquí. Y aquí la pista es que la frecuencia sea la más allegada al número que nos dio de dividir n entre 2. ¿Qué número nos dio de dividir n entre 2? Nos dio 10. ¿Qué frecuencia es la más acertada? Es 10. Y como vemos, 1 más 2, 3. 3 más 10 es 13. Por aquí está esa mitad, esa mediana en estos datos de 165 a 175. Ahora que ya sabemos esto, vamos a sacar en sí la mediana. Y decimos, límite inferior es 165. Más límite superior es 175. Dividido entre 2. Nos da 340. Y 340 dividido entre 2 son 170. ¿Qué es esto? Centímetros, porque estamos hablando de estaturas en centímetros. Ya tenemos este dato. Haciendo uso de n entre 2 por ser n cantidad par. Repito, esto no es la mediana. Esto es algo que me ayuda a ubicar la mediana por medio de la frecuencia. Luego, ¿qué vamos a calcular hoy? Nos falta la moda. Vamos a recordar la moda. La moda es prácticamente la frecuencia más alta. ¿Qué intervalos de todos estos se repite más? Vemos acá es 10. Aquí vemos que tanto la mediana como la moda quedan en el mismo intervalo. Esto es coincidencia, no siempre va a ser así. Ahora, ya que sabemos dónde está la frecuencia más alta, tomamos sus intervalos. Y nuevamente decimos límite inferior más límite superior dividido entre 2. Nos toca igual que la mediana, 165 más 175 dividido entre 2, 340, ¿verdad? Dividido entre 2 es igual a 170 centímetros. Tenemos ahí ya media, mediana y moda para una muestra en datos agrupados. Ahora sí vamos a entrar con lo que nos toca en este día, que es las medidas de dispersión. Vamos a calcular las medidas de dispersión para esta muestra, ¿verdad? En datos agrupados. Veamos aquí. Medidas de dispersión. Para la población van a tener unas pequeñas diferencias, no solo en su simbología, sino que también en su cálculo. Aquí sí va a cambiar en su cálculo, no como en las medidas de tendencia central, que no cambiaba en su cálculo, solamente en su simbología. Aquí sí cambiará en su cálculo. Para la población, vemos aquí, la varianza se representa por esta letra que se llama sigma elevada al cuadrado. Y para la desviación típica, nada más, solo la letra sigma. Para la muestra, la varianza es una S al cuadrado y la desviación típica o estándar es simplemente una S.
Ahora veamos acá en cuanto a cómo vamos a calcular. Vemos acá, para la población tenemos, ¿quién dijimos que era este? Esta es la varianza y esta es la desviación típica. Varianza, desviación típica, solo que acá lo hemos así clasificado en cuanto a población y en cuanto a muestra su cálculo porque hay diferencia. Si vemos acá, para la varianza, tenemos la sumatoria de frecuencia por punto medio menos la media elevado al cuadrado dividido entre n, es decir, total de datos. Y para la desviación típica es más sencillo, ya que la desviación típica usamos lo mismo de la varianza, solo que acá le extraemos la raíz cuadrada. Y para la muestra tenemos siempre sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos la media elevado al cuadrado, solo que acá no va a ser dividido entre n simplemente, sino que a n le quita 1 y ese va a ser el cociente. Lo mismo pasa con la desviación típica. Como se dijo anteriormente, la varianza me sirve como desviación típica con la diferencia que le voy a extraer la raíz cuadrada. ¿De qué otra cosa nos hemos dado cuenta acá? Aquí prácticamente lo de arriba se usa en todo. ¿Y qué es esto? Lo del numerador es todo esto. Es la suma de la última columna de nuestra tabla de frecuencia. Hay que sumar todo esto porque nos va a servir. Vamos a ver cuánto nos da. Nos da un total de 1520. Este dato es para calcular la varianza y la desviación típica. Pero ahora, ¿qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Veamos, como tenemos acá muestra, es una tabla de distribución de frecuencias tomando muestra, vamos a usar esto. Tenemos acá, vamos a hacerlo junto con los otros cálculos que ya tenemos. Ahora sí, ¿quién es la sumatoria de la frecuencia multiplicado con la diferencia de puntos medios con la media elevado al cuadrado? Es esto. 1520. ¿Quién es n menos 1? N 20. 20 menos 1. Vamos a hacer eso. 19. Ahora sí, estamos a un paso de descubrir cuál es la varianza. Es decir, la variabilidad que tienen estos datos con respecto a su media aritmética. 1520 entre 19 es igual a 80. 80. Ahora, para la desviación típica o estándar, que solo es ese, a esto mismo le vamos a sacar la raíz cuadrada. Punto medio menos la media elevado al cuadrado dividido entre n menos 1, o sea, esto mismo. Y todo eso a sacar su raíz cuadrada. Es decir que le vamos a extraer la raíz cuadrada a 80. Pero antes que nada, ¿qué es la desviación típica? Es también conocida como desviación estándar. Es una medida que ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Ahora, conociendo esto, vamos a descubrir entonces. La raíz cuadrada de 80 es igual a 8.94. Acordémonos que estamos con centímetros. Y esto también es centímetros. Acá tenemos. Y ahora sí, esto ha sido todo sobre las medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación típica, agregando las medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, para
una tabla de distribución de frecuencias diferenciando entre población y muestra. Tengamos cuidado, antes que terminemos, tengamos cuidado cuando vayamos a hacer todo esto con una población. A diferencia de lo que acabamos de hacer acá. Si por ejemplo fuera población, si este 20 fuera población, si acá en vez de muestra nos dicen que es población, usted no va a hacer esto, es lo único que va a cambiar. No va a hacer esta resta. Este 19 ya no entraría, sino que sería un 20. En caso de que ese 20 fuera la población, no va a ser la resta, sino que directamente el número va a quedar sin hacerle ninguna sustracción. Eso es lo único que va a cambiar. Y obviamente, pues cuando hablamos de poblaciones, suelen ser cantidades acá más grandes y también las frecuencias varían. Solo ese es el único cuidado que hay que tener. Ahora sí, eso es todo. Gracias.